En este Día Internacional de la Mujer Trabajadora se ponen de manifiesto los logros de las mujeres a lo largo de la historia y se denuncian las situaciones de desigualdad que aún persisten en todos los países. Uno de los campos donde más prevalecen estas situaciones es el de la ciencia. Sirva un dato: las mujeres solo alcanzan el 5% del total de premios Nobel y por primera vez hace 2 años una mujer fue galardonada con la medalla Fields, considerada el Nobel de las Matemáticas, y eso que fue instaurado en 1936. Es patente el escaso reconocimiento del trabajo de las mujeres en el desarrollo científico a lo largo de la historia. Muchas son las investigaciones que atestiguan las trabas sociales, políticas y culturales que las mujeres han sufrido para acceder a la ciencia y la tecnología. Hoy queremos dedicar este programa al papel de la mujer en la ciencia y su importantísima contribución. Un tema que recoge, por ejemplo, regularmente la revista de la Facultad de Ciencias de la UNED, Ciencias@UNED. Precisamente su directora, la profesora Carmen Carreras, es una incansable defensora y divulgadora del papel de la mujer en la ciencia y hoy nos acompaña. Profesora, bienvenida. Buenos días. Vamos a hablar de la revista y de algunas cuestiones interesantes en torno a mujeres científicas. Enseguida las vamos a conocer. Carmen, ¿qué podemos decir a manera de introducción? Pues en primer lugar quiero agradecer que me permitáis de nuevo participar en la programación de radio como directora de la revista de la Facultad de Ciencias, Ciencias@UNED. El número correspondiente al año 2015 lo estamos ultimando y en él hemos incluido gran parte de las actividades relativas al Año Internacional de la Luz y de las tecnologías basadas en la luz. Quiero agradecer desde aquí de nuevo el papel que ha jugado el Centro de Medios Audiovisuales de la UNED, que ha emitido a lo largo del año 2015 6 programas de radio relacionados con la luz y sus tecnologías y otros 6 programas de televisión. Sin embargo, como hoy es el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pues yo creo que nos podíamos centrar mejor en actividades relacionadas con la mujer y la ciencia, algunas de las cuales han sido recogidas ya en el número de 2015 en nuestra revista. De todas maneras, si te parece, Carmen, vamos a abrir un pequeño paréntesis para precisamente hablar de esa fecha, del 8 de marzo. ¿Por qué se celebra este día? Bueno, pues el Día Internacional de la Mujer Trabajadora se conmemora la lucha de las mujeres por su participación en pie de igualdad con los hombres en la sociedad y en su desarrollo íntegro como personas. Hace ya casi 2 siglos, el 8 de marzo de 1857, un grupo de obreras textiles tomó la decisión de salir a la calle en Nueva York y quería protestar por las míseras condiciones en las que trabajaban. Desde ese año hasta a partir de entonces, pues se sucedieron muchísimos movimientos de reclamación de igualdad. Y el 5 de marzo de 1908, también en Nueva York, pues hubo una huelga polémica para aquellos tiempos. Un grupo de mujeres reclamaba la igualdad salarial, la disminución de la jornada laboral a 10 horas y un tiempo para poder dar de mamar a sus hijos. Durante esta huelga perecieron más de un centenar de mujeres quemadas, creo recordar que son 140, en una fábrica de Sherwood Cotton, en ese incendio que se atribuyó al dueño de la fábrica como respuesta a la huelga de las mujeres. En 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras, que se celebró en Copenhague, en Dinamarca, más de 100 mujeres aprobaron declarar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora y la ONU lo hizo en 1975. 2 años después se convirtió en Día Internacional de la Mujer y la Paz Internacional. Y nosotros, teniendo en cuenta esa conmemoración, vamos a hablar de mujer y de ciencia. Muy bien, pues la interacción entre género y ciencia surge del escaso reconocimiento de la intervención de las mujeres en el desarrollo científico a lo largo de la historia y también de las investigaciones sobre las trabas de todo tipo, sociales, políticas y culturales, que las mujeres han tenido y siguen teniendo para acceder a la ciencia y a la tecnología.
La igualdad entre hombres y mujeres fue incluida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya en 1948, es decir, hace ya 70 años. En el año 1979, la ONU celebró una convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y en esa convención se definieron los objetivos y las medidas necesarias para conseguir la igualdad de género. Y desde 1990 se puede decir que el género es una cuestión primordial para la ONU. Hace 20 años, en 1995, se redactó una declaración de intenciones con 7 acciones transformadoras y una de ellas se refería a género, ciencia y tecnología. Y un año más tarde, en 1996, en el Informe Mundial sobre la Ciencia de la UNESCO, se incluye un capítulo dedicado a el lugar de las mujeres en la ciencia y en la tecnología. Y en él se señala la necesidad de disponer de datos estadísticos a nivel mundial sobre la educación formal y no formal, la enseñanza universitaria y los puestos profesionales. Estos datos han permitido hacer un diagnóstico y a partir de él establecer prioridades. Y ha habido también algunas iniciativas desde Europa. Sí, en la Unión Europea ya en 1993 se celebró un workshop internacional sobre Women in Science, las mujeres en ciencia, en el que se hizo el siguiente importante diagnóstico. Las mujeres europeas tienen pocas posibilidades de acceso a la toma de decisiones y a la financiación de la investigación. Las estructuras profesionales son poco flexibles a los problemas de conciliación de la vida familiar y la vida laboral, y no existen políticas de igualdad. Esto se dijo ya en 1993. Y como consecuencia de ello, la Unión Europea hizo la siguiente recomendación: que se recopilaran datos estadísticos sobre mujeres, ciencia y tecnología, tanto en programas comunitarios como en programas nacionales. Estos datos debían estar desglosados por sexo, áreas científicas, universidades y centros de investigación. Además, propuso que se facilitasen los porcentajes de solicitudes de financiación de la investigación cuyo investigador principal fuese una mujer, y también los porcentajes de concesiones. Y también, finalmente, propuso que se facilitara la composición de las comisiones nacionales de financiación y de política científica y tecnológica, porque en la mayoría de los casos estas comisiones estaban integradas exclusivamente por hombres. Unos años más tarde, en 1998, se creó el grupo de trabajo Mujeres y Ciencia, que elaboró el conocido informe ETAN, cuyo objetivo es promover la excelencia mediante la integración de la igualdad entre géneros. Este informe fue publicado en el año 2000. La conclusión más importante de este informe es que la infrarrepresentación de las mujeres amenaza los objetivos científicos de alcanzar la excelencia, además, obviamente, de ser un derroche y una injusticia. Por ello, recomendó a todos los Estados miembros la elaboración de estadísticas. Algunos de ellos han hecho caso omiso y, además, la información recopilada no es homogénea, pero a pesar de ello se ha podido publicar unos informes que llevan el nombre de Sea Figures cada 3 años, 2006, 2009, 2012 y 2015, y en estos informes se recogen las buenas prácticas para que las instituciones puedan atraer y promocionar mujeres en el campo de la investigación y de la innovación. Como resumen de esta parte, la información más actualizada que hay a nivel de la Unión Europea es que el porcentaje medio de mujeres en el nivel más alto, lo que correspondería en nuestro país a las catedráticas o a las profesoras de investigación, es solo del 18%. Y también que solo el 13% de las instituciones de educación superior están dirigidas por mujeres. Por todos estos motivos, los grupos de mujeres de las sociedades científicas, al cual uno de ellos pertenezco yo, Mujeres en Física, se ha propuesto, por una parte, recuperar las figuras femeninas olvidadas, en muchos casos, digamos, silenciadas, y por otra, el hacer análisis sistemáticos de la situación de las mujeres en los sistemas nacionales de ciencia y tecnología.
Como decíamos al inicio, en 2015 se ha celebrado el Año Internacional de la Luz y, profesora, también en esta conmemoración se ha hecho especial énfasis en destacar el papel de las mujeres en la ciencia. Sí, en el Año Internacional de la Luz, el Comité Internacional se marcó 5 objetivos generales y uno de ellos fue promover el empoderamiento de las mujeres en la ciencia, es decir, hacer fuerte, dar acceso al poder a un grupo social desfavorecido, en este caso las mujeres de ciencia. Esto la verdad es que supuso un paso muy atrevido para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres, pero sin embargo pocas han sido las iniciativas tomadas para alcanzar este objetivo, incluso desde el propio Comité Internacional. Por poner un ejemplo, de las efemérides propuestas a celebrar durante el año, no buscaron ninguna en la que una mujer hubiera sido protagonista. Y no cabe la menor duda de que al menos en las más recientes sí que existen magníficas candidatas para haberlas elegido. Por ejemplo, Madame Curie y su hija Irene, o la astrónoma Jocelyn Bell, que según dicen los astrónomos, hizo el mayor descubrimiento de astronomía del siglo XX. Y también tenemos que destacar una iniciativa que se ha llevado a cabo desde España. Pues sí, por todas estas sugerencias o recomendaciones que se han hecho a nivel internacional, pues desde la Sociedad Española de Óptica y desde el Grupo de Mujeres en Física de la Real Sociedad Española de Física, al cual yo pertenezco, hemos realizado una exposición con 12 mujeres que han contribuido al desarrollo de un conocimiento más profundo sobre la naturaleza de la luz y a sus múltiples aplicaciones tecnológicas en campos como la iluminación y la fotónica. Y creo, profesora, que ahora vamos a ir citando algunas de ellas y a destacar su trayectoria y algunos datos de su biografía. Pues si tenéis interés, sí, porque algunas de ellas muestran cómo con tesón se puede llegar al máximo reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, gracias a la erudición de Madame de Châtelet y a su traducción de los Principia Mathematica de Newton, esta es una obra fundamental para el desarrollo de la ciencia y de la física, el continente europeo accedió a las nuevas teorías newtonianas. Ella fue la primera mujer que publicó en la Académie Royale des Sciences francesa un trabajo pionero sobre lo que se conoce hoy como radiación infrarroja. Firmaba sus trabajos con el nombre masculino de Breteil du Châtelet y para asistir a las reuniones de la academia muchas veces tuvo que disfrazarse de hombre. Es, desde mi punto de vista, una de las figuras femeninas más importantes del siglo XVIII. Martha Coston fue la primera persona en diseñar y fabricar un sistema de comunicación basado en bengalas luminosas para los barcos, contribuyendo a salvar muchas vidas. Aunque no es tan conocida como Samuel Morse, su sistema de comunicación fue reconocido por la Secretaría de la Marina de los Estados Unidos como el mejor sistema de señalización marítima que existía. Su invento fue rápidamente exportado y fue utilizado por la Marina de muchos países. Henrietta Swan Leavitt descubrió el camino para conocer el tamaño de nuestra galaxia y la escala del universo. Trabajó en el observatorio del Harvard College como calculadora, llegando a ser directora de la sección de fotometría astronómica de dicho observatorio. Sus observaciones sobre la luminosidad de las cefeidas siguen siendo hoy la base de la escala usada para calcular las distancias entre estrellas, el tamaño de nuestra galaxia y del universo. Como era usual en la época, estamos hablando de principios del siglo XX, sus trabajos fueron atribuidos a sus superiores, los conocidos astrónomos Edward Pickering y Edwin Hubble. Hewitt Kohn realizó un minucioso trabajo en espectrometría y pirometría, hoy considerados estándares de iluminación. Fue una de las primeras mujeres habilitadas para ser profesora de física en la Universidad Alemana, pero en 1933 las leyes nazis le obligaron a abandonar su puesto por su origen judío. A partir de entonces trabajó en la industria de la iluminación, emigrando a los Estados Unidos. Katharina Burr-Blojet inventó los cristales antirreflejantes utilizando las interferencias producidas en películas delgadas. Fue la primera doctora en física por la Universidad de Cambridge y la primera mujer científica contratada en General Electric, donde registró 8 patentes. Yvette Cauchois
Fue una físico-química de gran talento que hizo aportaciones fundamentales para el desarrollo de la espectroscopía y de la óptica de rayos X. Con solo 24 años defendió su tesis doctoral en la que presentaba un nuevo espectroscopio de rayos X que permitía medir los espectros de rayos X de muy baja intensidad de los gases nobles, gases que en aquella época eran prácticamente desconocidos. El fácil manejo y la alta resolución hizo que fuera universalmente utilizado en física atómica. Se conoce como espectroscopio Cocchois. Fue pionera en la utilización de la radiación sincrotrón en biomedicina, y su interés por la astrofísica le llevó a estudiar la radiación X extraterrestre y obtuvo la primera fotografía de rayos X del Sol. María Weber-Mayer se doctoró en física con una tesis teórica sobre el proceso de absorción de dos fotones, cuya confirmación experimental se realizó 30 años después. Su tesis fue calificada por los físicos teóricos de la época como una obra maestra de claridad y concreción. Comenzó a trabajar en física nuclear en los Estados Unidos, consiguiendo una cátedra en 1960 en la Universidad de California, y recibió el Premio Nobel de Física en 1963. Declaró que ganar ese prestigioso premio había sido la mitad de apasionante que hacer el trabajo. Ella, junto con Marie Curie, son las dos únicas mujeres que han obtenido un premio Nobel en física. Marie-Louise Spaeth inventó el láser sintonizable de colorante y desarrolló los telémetros láser. Rosalind Franklin obtuvo la famosa fotografía 51 que probó experimentalmente la estructura helicoidal del ADN mediante difracción de rayos X. Esta fotografía le fue robada por sus colegas, gracias a la cual ellos formularon el modelo de la doble hélice, obteniendo con ello el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1962, 4 años después de la muerte de Rosalind. Nunca mencionaron su trabajo ni le agradecieron públicamente sus contribuciones. Martha Jane Virgin Thomas fue la primera mujer directora de los laboratorios que producen las conocidas lámparas Sylvania. Mejoró las fuentes de iluminación, sobre todo bombillas y tubos fluorescentes, consiguiendo que su luz se pareciera a la luz natural. Desarrolló 24 patentes. Jan Macpherson Bennett aportó ideas originales que son un referente en el estudio de las superficies ópticas. Fue la primera doctora en física en la Universidad Estatal de Pensilvania. Con 26 años consiguió trabajar en una institución reservada exclusivamente para hombres, el Naval Air Fareway Center. Es la primera mujer en ocupar la presidencia de la Optical Society of America. Y por último, Jocelyn Bell Warner descubrió lo que conocemos como faros del universo, los púlsares, que sabemos hoy que son estrellas de neutrones y representa la prueba más sólida de la teoría de la relatividad general. Su director de tesis y el radioastrónomo más famoso de Inglaterra recibieron el Premio Nobel de Física en 1974 por el descubrimiento que había hecho Jocelyn, dejándola a ella fuera del premio. Bien, hemos repasado rápidamente la trayectoria de estas grandes mujeres, que está recogida además en una exposición que va a continuar. ¿Cómo va a ser la trayectoria de esta exposición? Pues viendo el éxito que ha tenido la exposición, porque gracias a poderse descargar en PDF desde el portal del Año de la Luz y desde el de muchas sociedades científicas como la Real Sociedad Española de Física
o la Sociedad de Óptica, pues ha podido recorrerse en multitud de lugares: universidades, centros de investigación, institutos de enseñanza secundaria, colegios y también muchas asociaciones culturales de ciudades, pueblos y barrios. Pues el éxito, como he dicho, de esta exposición nos ha llevado a elaborar un calendario, como eran 12, pues para los 12 meses del año, con la biografía de estas 12 mujeres. Y creo que hay más iniciativas a nivel ya internacional. Pues sí, una iniciativa muy reciente y que no nos esperábamos es que, al considerar que la ciencia y la igualdad de género son vitales para realizar los objetivos del desarrollo sostenible para transformar nuestro mundo, que los incluyó Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, en el informe El camino hacia la dignidad en 2030, que se conoce como Agenda 2030, pues habla de que durante los últimos 15 años la comunidad internacional ha hecho un gran esfuerzo para promover la participación de las mujeres y las niñas en las ciencias, pero que, sin embargo, a pesar de ello, todavía siguen las mujeres y las niñas enfrentándose a barreras que les impiden participar plenamente en estas disciplinas. Entonces, pone como ejemplo que en un estudio realizado en 14 países, pues la probabilidad de que las estudiantes terminen una licenciatura o una maestría o un doctorado, pues en alguna materia relacionada con la ciencia, es del 18%, del 8% y del 2% respectivamente, mientras que en el caso de los estudiantes masculinos es más del doble en todos los casos. Entonces, en base a este informe y a estos datos, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha decidido proclamar el 11 de febrero como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El objetivo es lograr el acceso y la participación plena y equitativa de las mujeres y las niñas en la ciencia, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en este campo. La Asamblea General de la ONU invita a todos los Estados miembros, a todas las organizaciones y órganos del sistema de Naciones Unidas, a todas las organizaciones internacionales y regionales, al sector privado, al mundo académico, a la sociedad civil, incluidas en ellas las organizaciones no gubernamentales y los particulares, a que celebren el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia de manera apropiada. ¿Cómo? Pues a través de actividades de educación y de sensibilización pública, con el fin de promover la participación plena y en condiciones de igualdad de las mujeres y las niñas en la educación, la capacitación, el empleo y los procesos de adopción de decisiones en la ciencia. También para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer, incluso en las esferas de la educación y el empleo. Y también sortear las barreras jurídicas, económicas, sociales y culturales al respecto, mediante, entre otras cosas, la promoción del establecimiento de políticas y planes de estudio en el campo de la ciencia. El objetivo es alentar una mayor participación de las mujeres y las niñas, promover las perspectivas de carrera de las mujeres en la ciencia y reconocer los logros de las mujeres en este campo. Hablábamos de iniciativas nacionales, internacionales, y la UNED también se quiere sumar con una interesante iniciativa. Pues sí, la biblioteca de la UNED, recogiendo todas estas recomendaciones, tanto de las sociedades científicas nacionales como de la ONU y la Unión Europea, pues ha montado una exposición que lleva por nombre Mujeres científicas, la evidencia de sus investigaciones, que tiene por objeto dar a conocer la vida y la obra de unas 20 mujeres, entre las cuales hay 2 españolas. Esta exposición se va a inaugurar mañana, 9 de marzo, y están todos nuestros oyentes invitados a visitarla. Bien, pues ya no sé si quiere añadir como conclusión a este programa tan interesante algo más, profesora. Pues que todos pensamos que no existen leyes discriminatorias para las mujeres, y es verdad, pero todavía existen hábitos, muchos hábitos que hacen que las mujeres sigan discriminadas. No estamos hablando de países subdesarrollados, sino también de países desarrollados como el nuestro. Y esto solo se vence con educación desde la escuela. Entonces, la UNED, como un centro universitario, un centro de educación, también tiene que promover políticas de igualdad y enseñar en igualdad. Hay todavía muchas mujeres que han hecho grandes aportaciones a la ciencia. Hablo de la ciencia porque el tema de hoy es la ciencia, por supuesto en otros campos también, que son completamente desconocidas, hasta por los propios profesores que enseñan esas materias.
pues hemos intentado contribuir con este programa a que se conozca su labor. Muchas gracias, Carmen Carreras. No, muchas gracias a vosotros por darnos estas oportunidades. Gracias. Esta exposición a la que aludía la profesora Carreras permanecerá abierta durante un mes, hasta el 8 de abril. Os invitamos a visitarla.